Lección número 12, titulada José, príncipe de Egipto. Hola a todos, qué bueno que puedan estar aquí nuevamente acompañándome en este video, en este estudio que vamos a estar haciendo, que sin duda alguna es un complemento de la lección número 11. Si no la han visto, recuerden ver el video anterior, que vamos a estar viendo durante esta semana, que es tan hermoso el estudio, en serio. Vamos a ver que ahora José, recordemos que ahora él es la autoridad de todo Egipto, y recordemos que anteriormente había tenido un sueño en el que sus hermanos se postrarían ante él, y eso lo vamos a estar viendo hoy porque Dios cumplió las promesas que le hizo a este patriarca José. Además vamos a ver cómo al final José se revela ante sus hermanos, porque recordemos que no se había visto con ellos hace mucho tiempo, y vamos a ver cómo ellos pues meditaron en el tiempo que vendieron a José. Todo ese tiempo que estuvieron sin él, estuvieron meditando, pensando en lo que habían hecho, y vemos también cómo Dios en medio de todos estos problemas buscó la solución, porque Dios nunca pierde el control. Por lo tanto, luego de que José salió de prisión y fue proclamado rey, podemos ver cómo él ya fue ascendiendo al poder debido a la bendición de Dios, porque recordemos que este personaje era muy recto ante Dios, él estaba consagrado ante Dios. Podemos notarlo simplemente en las expresiones que hacía cuando le preguntaban algunas cosas increíbles que hacía. Por ejemplo, lo podemos ver cuando interpretó los sueños de Faraón. Podemos notar aquí algo muy importante, y tengamos en cuenta que Faraón creía en múltiples dioses, pero el hecho de la rectitud de José hacia un solo Dios hizo que Faraón también depositara su confianza en ese Dios. ¿Y cómo la depositó? Pues cuando le dio la autoridad a José en todo el país, o sea, en todo Egipto. Pues prácticamente con eso le delegó las responsabilidades que le correspondían a Faraón, y se las delegó a un desconocido, pero incondicionalmente, indirectamente confió en ese Dios, porque él creyó que la interpretación que José había hecho era la correcta. Simplemente pudo haber dudado, estaba esa opción también, de que hubiera dicho, ¿será que este está diciendo la verdad? Tal vez solo quiere poder o quiere salir de la prisión. Por eso va o mintió diciendo que él podía interpretar sueños y vino a mí para buscar su salida. Pero en realidad, por eso les digo que confió en Dios, porque Dios obró en su corazón. Hago una pequeña pausa aquí también para hacer un recordatorio. Y recordemos que el hecho de que a José se le diera la tierra de Egipto nos recuerda algo. No sé si se acuerdan de las lecciones pasadas de aquella promesa hecha a los hijos de Abraham, de la tierra de Canaán, que aquí podemos notar como que un parecido, no se les hace conocido esto, que podemos notar que fue un primer cumplimiento de la promesa de Dios, pero en José, porque recordemos que dicha promesa abrahámica iba a servir como una bendición para todas las naciones, incluyendo la tierra de Canaán. Y en cierta manera, José sabía que aceptar ser rey le iba a servir para también, durante esos 7 años de abundancia, lograr salvar a su familia. José ya estaba pensando a futuro, porque Dios se lo había revelado. Él era un hombre que caminaba con Dios, por lo tanto, sabía que también su familia iba a estar necesitada tarde o temprano, y con la ayuda de Dios iba a lograr también rescatar a su pueblo. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que José formó parte de la simiente de Abraham, porque sirvió para salvar al mundo. Por eso también Faraón le cambió el nombre a José, que lo llamó Safenat Panea, que quería decir Salvador del mundo o pan de vida. Aunque quiero recordarles aquí algo importante, y es que la mera simiente de Abraham se refería a Cristo Jesús, pero también hubieron una serie de personajes que estaban dando indicios de algunas cosas que harían destacar al próximo Mesías, o sea, Cristo Jesús. Pero bueno, retomando lo que estábamos hablando de que Faraón reconoció
que la presencia del Espíritu Santo estaba en José, lo calificó como entendido y sabio. Por eso, durante los años de abundancia que hubieron en Egipto, la producción de granos fue hasta llegar a un punto ser incalculable, como la arena del mar, dice, lo expresa la Biblia, porque esto reflejaba que la bendición de Dios estaba sobre José y hasta él mismo lo reflejó en su experiencia personal con Dios, cuando tuvo dos hijos a los cuales los nombró Manasés, que quería decir el recuerdo del dolor de su pasado cuando fue vendido por sus hermanos, despreciado. Dice el recuerdo del dolor en gozo. Ahora él estaba feliz con lo que tenía. Y Efraín, que quería decir la antigua aflicción en fecundidad. Aquel pasado triste y doloroso, ahora en bendición y abismal. Y llega el momento en que José confronta a sus hermanos. ¿Y cómo fue que pasó? Porque el hambre no solo fue para Egipto, se extendió a muchos países. Y pues también la familia de José se vio afectada por el hambre y cierto día llegaron allá con José a pedirle alimento y tuvieron un encuentro que se manifestó en dos símbolos fundamentales. El primero de ellos fue por aquel sueño que José cierto día tuvo y que le comentó a sus hermanos hace mucho tiempo, cuando 20 años atrás estaba con ellos. Le había comentado que cierto día ellos se inclinarían ante él y él iba a ser elevado en un alto puesto. Y en segundo lugar, el símbolo que se cumple aquí, símbolo profético, estamos hablando, porque esto fue profecía. José ya lo había predicho 20 años antes de que ocurriera. Ahora se estaba cumpliendo también cuando los hermanos se decían, como segundo lugar, va, se decían los unos a los otros, burlándose de José, que cómo iba a llegar a ser un rey, un líder, cómo ellos se iban a inclinar ante él. Se burlaban de José y cada vez le agarraban más envidia. Pues ahora resulta que relacionaron ese momento cuando se encontraron con José, quien les dijo que eran unos espías, los trató mal, pero como desconocidos, tampoco mal de que les haya regañado o algo por el estilo, que los haya maltratado, no. Pero lo único que sí José estaba interesado es en probar si sus hermanos verdaderamente habían cambiado luego de que habían actuado mal con él. Por eso más adelante encarcela a uno de ellos porque solicita que traigan a Benjamín, el hijo que también era de Raquel, o sea, el hermano de verdad de sangre de José. Y les voy a hacer un recordatorio. Raquel era la esposa que Jacob o Israel amaba tanto. Recordemos que él fue engañado, Jacob el suplantador, fue engañado por Labán y le había dado a Lea, y pues resulta que los demás hermanos pues eran de concubinas y así. Pero Jacob amaba principalmente a Raquel, tuvo a José, José fue vendido por sus hermanos y ahora ya no estaba. Y tuvo otro hijo por la bendición de Dios con Raquel y era el único que le quedaba. Por lo tanto tenía miedo de perderlo, como ya había perdido a José, y además de que esto también había generado un poco de desconfianza en el papá, porque pudo haber llegado a pensar, ¿será que sus hermanos lo mataron? Con esto pudo haber llegado a pensar también en que debido a los favoritismos que él mostraba, pues pudo haber sido que sus hermanos le hubieran hecho algo malo en vez de que una bestia lo hubiera matado como le hicieron creer al papá. Pero bueno, les voy a resumir. El punto es que sí lograron sacar a Benjamín de la casa de su papá, aunque costó que lo soltara. Y cuando José se encuentra con él, es al único al que lo llama hermano, porque a sus demás hermanos, que no eran de sangre, sangre, los llama simplemente hombres, y además de que él tenía planeado probar a sus hermanos por medio de Benjamín, pues resulta que cierto momento José prepara un banquete y a Benjamín le muestra favoritismos porque a él le sirve 5 veces más que a todos sus hermanos, y ese favoritismo se debía simplemente a que él quería ver si sus hermanos tenían o sentían envidia por su hermano menor, así como aquella envidia y odio que sintieron por él en un momento. Pero José, aún inconforme con el verdadero arrepentimiento de sus hermanos, lo que hace es idear un plan y mete
la copa de la adivinación dentro del saco del hermano menor cuando ellos ya se habían ido, luego de haber terminado el banquete, ya se iban para sus casas a llevar el alimento para sustentar su casa. La copa de la adivinación se le llamó así porque quería hacerles ver a sus hermanos que él había adivinado que ellos habían robado la copa principal porque era el objeto más preciado del rey, porque era donde él bebía, era su objeto de valor. Pero no hay que tomarle tanta importancia a la copa. El punto es que esta copa solo sirvió como un pretexto para despertar en el corazón de sus hermanos el sentimiento de culpa hacia Dios, porque qué casualidad que cabal en el saco de su hermano menor iba a estar y se lo iban a quitar, porque resulta que habían dicho que el saco en el que encontraran la copa, este iba a morir o se iba a quedar como esclavo en Egipto. Y ahora resulta que había caído sobre el segundo hijo que había reemplazado a José prácticamente. Por eso sintieron la culpa, pensaron que Dios los estaba castigando por aquello. Pero a diferencia de aquella vez con José, ahora ellos sí temían de perder a Benjamín, como habían perdido a José, por lo cual en un momento Judá, que había sido uno de los principales hermanos que había dicho, no, hay que matar a José, ahora resulta que él se propone como un sacrificio porque él dice, por favor, le empieza a explicar, ¿verdad? La situación de que su papá va a morir si recibe la noticia de que ahora no, su hijo favorito, su segundo hijo favorito, fue arrestado o ya no se lo van a dar. Pues le dice que va a morir su papá si recibe esa noticia, le explica la situación a José, que claramente ellos no sabían quién, que hablaban con José. Pues se ofrece el que les digo que se llama Judá, se ofrece como esclavo en lugar de Benjamín, porque no querían que su papá muriera triste perdiendo a su otro hijo favorito. Hoy sí reflexionaron sobre los problemas que podría ocasionar el dejar vendido a Benjamín o dejarlo tirado. Se pusieron a pensar esta vez en el mal que le ocasionarían a su hermano, en el mal que le ocasionarían a su padre, a su casa y en el mal que se ocasionarían hacia ellos mismos, porque el peso de la conciencia es lo que les queda diciendo, hiciste aquel mal, recuérdate, debes arrepentirte o debes pagar por tus pecados. Pero bueno, mis hermanos queridos, me he extendido en esta lección. La verdad que es muy bonita la historia de José, es una de mis preferidas de las Sagradas Escrituras. Y lo bonito es que la historia termina con diciendo José que era su hermano, la presentación de José hacia sus hermanos, porque resulta que había estado platicando con ellos y ellos no sabían que era José con quien hablaban. Pero ahora, cuando Judá habla con José y le explica de el mal que le ocasionaría a su padre el hecho de que Benjamín ya no regresara con ellos, José ya no aguanta prácticamente cuando oye eso y una vez en un grito de dolor empieza a decir yo soy José, vuestro hermano. Y lo dice dos veces, a la segunda ya les hace recordar que es aquel al que vendieron para Egipto. Y lo bonito aquí es que como José, y también para nosotros, ¿verdad? Escuchemos esto. Como José fue un hombre recto que caminó con Dios, él durante ese tiempo purificó su corazón para no guardar rencor contra sus hermanos, por lo que seguido de que les dice que es José, ahora también les dice que Dios lo envió para quitarles la culpa a sus hermanos, para también tranquilizarlos un poco porque seguramente se sintieron angustiados cuando escucharon eso. Angustiados porque podían llegar a pensar, bueno, ahora que ya nos dijo que es José, saber qué malos sentimientos tiene para con nosotros y va a cobrar venganza. Pero resulta que por eso les digo, José fue un hombre recto que caminó con Dios y purificó su corazón durante ese tiempo. Y después José pues llega a traer a su padre, se reconcilian y así termina la historia de esta semana. Les digo que me acompañen en la próxima lección, que sin duda alguna va a ser la última y muy hermosa durante este trimestre. Que Dios te bendiga.